En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Le ofrecemos al Señor el calor que estamos pasando en esta segunda o tercera ola de calor, ya no sé cuántas hemos pasado. Pues se lo ofrecemos para de esa manera colaborar con Él en la obra de la salvación, porque como decía San Pablo, completamos, ofreciendo los dolores y cruces que tenemos, completamos en nuestra carne, como miembros que somos de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, lo que falta a la pasión de Cristo. Pues guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. En ti confiamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En ti ponemos nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda,
pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si recordáis, la semana pasada os pedí oraciones para que no se produjera el cisma dentro de la Iglesia Católica, cisma que en teoría va a suceder el 1 de julio. El cisma tuvo lugar porque la fraternidad sacerdotal de San Pío X se empeñó en ordenar ilícitamente, dado que no tenía el permiso de Roma, a 4 sacerdotes como obispos. A raíz de ese acontecimiento, sobre ellos recayó la excomunión late sententiae. Pero además, el Vaticano, mediante un decreto, extendió esa excomunión no solo a los obispos que ordenaron y a los curas que fueron ordenados, sino también a los miembros de esa asociación, sacerdotes y laicos, porque hay distintos grados de pertenencia, porque están en una asociación cismática. No así a las personas que van a misa con ellos. Esos no están excomulgados, pero sí que el Vaticano les dijo no deben ir a misa con esa fraternidad, puesto que están fuera de la comunión de la Iglesia Católica. Al hilo de este acontecimiento, creo que es importante hacer una serie de reflexiones. La primera de ellas, lo más importante, no podemos alarmarnos. En el mundo hay pecado. Cristo viene para salvarnos. Y por lo tanto, también en la Iglesia, que es santa, pero de pecadores, encontramos pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir al perdón y a la misericordia divina. Rezar también por los que se han apartado de la comunión de la Iglesia para que vuelvan. Pedir al Señor que les toque el corazón. Y por otra parte, nosotros intentar vivir coherentemente con nuestra fe. Porque no solo podemos señalar el pecado de los demás, que es público, notorio. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Te alarmas, te escandalizas del pecado de los demás y tú no luchas por ser santo? Eres un hipócrita. Claro que nos escandalizamos por el comportamiento que ha tenido lugar esta fraternidad. Pero ¿y tú cómo vives? ¿Intentas ser fiel a lo que el Señor te pide, viviendo la verdad moral natural y la verdad moral revelada, siendo fiel a la tradición de la Iglesia y a la interpretación que hace el magisterio de esa tradición? Primera reflexión. No puedo señalar el pecado de los demás y yo no ver mi viga. Yo tengo que intentar ser santo también. Segundo punto. Es necesario, lógicamente, hacer un juicio moral sobre lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, creo que el que mejor lo ha definido ha sido el cardenal Müller
que fue antiguo prefecto de doctrina de la fe con el Papa Benedicto XVI y también algunos años con el Papa Francisco, y el cardenal Müller, este cardenal alemán, dijo: esta fraternidad tiene el mismo problema que tuvieron los donatistas. ¿Y en qué consistía ese problema? Los donatistas son una herejía que surge en vida de San Agustín, en torno al siglo IV, V. Y fueron condenados. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos eran perfectos y puros, y que los sacerdotes o las personas que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano y que, fruto del miedo, del temor, habían ofrecido incienso a los césares y a los ídolos, esas personas no podían ser readmitidas en la Iglesia, no podían ser perdonadas. La soberbia, nadaban en la soberbia este grupo. Y esto es lo que le ocurre también a la fraternidad. Tiene cosas buenas, pero nadan en la soberbia. Nada más y nada menos han dicho que desde el Concilio Vaticano II, todos los pontífices posteriores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, el pobre tuvo muy poquito tiempo para ayudar al Señor, pero bueno, lo que hizo San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, Francisco, son todo herejes. Ellos no, los que son herejes son los demás. Les falta humildad y están llenos de soberbia. Y por lo tanto, el juicio moral que la Iglesia hace sobre ellos es que esa soberbia les impide darse cuenta de que solo la Iglesia católica tiene la plenitud de las gracias necesarias para salvarnos. En la Iglesia católica tenemos la verdad moral natural y verdad moral revelada, lo que llamamos revelación, junto con la tradición, que es la propia vida de la Iglesia, que a lo largo de 2000 y pico años, mediante concilios, mediante encuentros, mediante todo tipo de documentos, la Iglesia ha ido con su vida iluminando a los cristianos. Y el magisterio de la Iglesia, del Papa y de los obispos, que iluminados por el Espíritu Santo interpretan, adaptando a los tiempos esa verdad moral natural y revelada, y esa tradición que es la vida de la Iglesia. Ellos se han alejado de esto. Se pierden, por tanto, esos dones de la salvación que Dios da a la Iglesia para los hombres. Tercer punto. Creo que tenemos que aprender a no tener miedo en que en la Iglesia haya distintas sensibilidades. La Iglesia es una, pero no es una Iglesia formada solo por un tipo de personas. Hay distintos carismas. Hay carismas más sociales y otros más espirituales. Hay personas que reciben la llamada del Señor a consagrarse en un monasterio de clausura y otros a consagrarse, pero viviendo la vida activa en una orden religiosa. En la Iglesia lo importante es que vivamos la unidad, que no la uniformidad. Y por lo tanto, gracias a Dios, hay distintas sensibilidades, todas son buenas si son fieles a Cristo. ¿Y cómo es uno fiel a Cristo? Es fiel a Cristo si cree la verdad revelada y cómo la interpreta el magisterio de la Iglesia. Porque el Señor le dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Cuando yo escucho al Papa León, cuando habla en materia de fe y de moral, es Cristo. El Papa ejerce el magisterio ordinario. Si hablara es cátedra o estuvieran reunidos en concilio, como fue el Concilio Vaticano II, y quieren establecer algo como dogma de fe, yo lo tengo que creer. Pero ¿se puede equivocar el Papa León cuando no habla es cátedra? Sí, pero está asistido por el Espíritu Santo. Solo no se equivoca si habla es cátedra o está reunido en concilio. Pero por regla general el magisterio ordinario no se equivoca. Por lo tanto, lo que tenemos que pedir es que en la Iglesia amemos a Cristo por encima de todo y aprendamos a respetar las legítimas y necesarias diferencias, porque son buenas. El ser distintos,
en aquello que el Señor quiere que seamos distintos, nos ayuda a sentirnos todos miembros del cuerpo místico de la Iglesia. No todos pueden ser ojos, ni todos pueden ser corazón, ni todos pueden ser pies. Qué bien que seamos distintos, pero formando una unidad con Cristo, que es la cabeza. Último punto de la reflexión. ¿Qué necesita el mundo en estos momentos donde, bueno, muchos no se habrán enterado de esta división? Necesitan que nosotros vivamos nuestra vida desde la fe y la esperanza. Desde la fe en ese Cristo que dijo que el poder del infierno nunca derrotaría a la Iglesia. Confía, por tanto, en los que el Señor ha puesto para dirigir la nave de la Iglesia en la jerarquía. Sé fiel a, por ejemplo, la doctrina que se nos ha transmitido. El Papa San Juan Pablo II nos dejó tantos regalos, entre ellos el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es para leérselo como el libro de cabecera que uno tiene en la mesita de noche y se lo lee antes de dormir, no, pero es un libro de consulta donde nos orienta para vivir como buenos cristianos. No digo que te lo sepas de memoria, pero sí que lo tengas, que lo leas de vez en cuando algunos aspectos, que recurras a él en algunos aspectos que crees que pues tienes lagunas o no sabes cómo explicarlo. Gracias a Dios tenemos la luz que el Señor nos da por medio de aquellos que Él eligió para que fueran los que dirigieran la nave de la Iglesia. Y lo tenemos que hacer desde la fe y desde la esperanza. Si ante las dificultades de la Iglesia, si ante los problemas que hay en la Iglesia, que los hay, como por ejemplo el camino sinodal alemán, con alguna de las pretensiones que son una locura porque están en contra de la doctrina moral de la Iglesia y del sentido común, yo tengo que decir, no estoy de acuerdo con ello, pero tengo que confiar en la gracia del Señor, que es el que dirige la Iglesia. Tengo que confiar que el Señor no va a abandonar a la Iglesia y por lo tanto no tengo que tener miedo a las legítimas diferencias, ni a pedir perdón por mis pecados, ni a rezar para que los que han pecado se conviertan y por lo tanto sean fieles a lo que el Señor les pide. Pues queridos amigos, vivamos nosotros así, desde la confianza en Dios y dando al mundo un testimonio de fe, porque hemos tocado y sentido el amor de Dios, y un testimonio de esperanza, porque sabemos que el Señor nunca nos abandona y que Él ha dicho que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y de misericordia seamos consuelo de los que sufren. Roguemos al Señor.
Pedimos también por la fraternidad sacerdotal de San Pío X, para que vuelvan a la comunión en la Iglesia, para que pidan perdón y por lo tanto reconozcan su error, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Soledad, Isabel, José y difuntos de las familias Herranz, Yacer y Parra, y de todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Afuera en el atrio está Susana para dar la información de los ejercicios espirituales que del 1 al 5 de agosto va a predicar el Padre Santiago en la casa que tenemos los franciscanos de María, cerca de Riaza. Los que queréis información, ella os la facilita. Ya tenemos el horario de verano. Entre semanas solo hay una misa por la tarde a las 8:30, los domingos 3, 9:30 de la mañana, 12:30 y por la tarde a las 8:30. Está puesto en los carteles para que estéis informados. Os tengo que dar las gracias por vuestra generosidad. La colecta de la semana pasada, que era para ayudar al óbolo de San Pedro y a los damnificados de los terremotos en Venezuela, se recogió en los cestillos casi 10.000 euros. Ya los hemos enviado para que Cáritas pueda hacer lo necesario y paliar un poco el dolor de estas personas que están sufriendo tantísimo. Por último, no debéis ir a las celebraciones que realicen la fraternidad sacerdotal de San Pío X. No lo digo yo, lo dice la Santa Sede. Son sacramentos inválidos. Si te casas, no estás casado. Si te confiesas, no estás confesado. Si comulgas, no comulgas. Tomas pan nada más, pero no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque son cismáticos y, por lo tanto, la Santa Sede pide que los católicos seamos coherentes con nuestra fe y recemos por ellos. Espero que paséis una feliz semana y llevéis como podáis estos calores que tenemos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Reina de la Paz que dé su paz a nuestra Iglesia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.